opinión, analista político, gran amigo de esta casa, que es la suya también, Vicente Albornoz. Lo saludamos con el afecto de siempre desde Guayaquil. ¿Cómo le va? Hola, qué gusto estar con ustedes. Un buen tiempo no he estado con ustedes, siempre será un gusto volver. Sí, así es, pero siempre lo estamos extrañando por acá. Oiga, estamos ya en la cuenta regresiva, hoy estamos a 8 de mayo, significa que estamos a 16 días del arranque de este nuevo periodo presidencial. Muchos retos, ¿no? Muchos retos tiene el señor presidente de la República, su gobierno, el frente económico y la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque este es un tema de Estado y de sociedad que en su conjunto pues debemos de replantearnos muchísimas cosas. ¿Cómo va usted justamente pues anotando o en esa escala de importancia por dónde debe atacar principalmente el presidente de la República? Tantos retos me refiero. Claro, el gobierno actual, que es básicamente el mismo que vamos a tener desde el 24 de mayo, va a haber, en la práctica, yo supongo que va a haber pocos cambios. Yo creo que tiene dos grandes retos, al menos en lo económico. El reto número uno es hacer que este país crezca. Llevamos demasiado tiempo sin crecer. Nuestra economía con las justas acaba creciendo más o menos lo mismo que la población. En realidad, nuestra economía en los últimos 10 años ha crecido un poquito más lento que la población. Entonces, primer gran reto en lo económico es volver a crecer. Necesitamos que el Ecuador, que se acostumbró a vivir del gasto público, que se acostumbró a vivir con un precio del petróleo de $120, aprenda a vivir con menos gasto público y aprenda a vivir con un petróleo de, no sé cuánto estamos ahorita, 60, algo así, dólares. Entonces, eso es lo que tenemos, hacia allá tenemos que movernos hacia un país que tiene que buscar la manera de crecer sin un precio del petróleo espectacular. Y claro, segundo gran reto de este gobierno es el tema seguridad. Creo que si usted hace una encuesta, los ecuatorianos se van a quejar o del tema seguridad o del tema de empleo, de situación económica, etcétera, o de ambas cosas. Y eso son las prioridades del 90% de los ecuatorianos. Este país está inseguro y este país no crece. Allá hay que meter las prioridades del gobierno en lo económico, crecimiento, y en el resto, pues lo principal de lejos es seguridad, que al final es lo que más nos preocupa a los ecuatorianos, las dos cosas. Marcada la cancha, permítame presentarle este equipazo que me acompaña. Estoy junto a Michelle Maffei, junto a Pablo Rizzo, junto a Eduardo Mendoza Estrada. Y Michelle Maffei, precisamente, continúa con la entrevista. Muchísimas gracias. Buenas tardes por estar con nosotros, querido economista. Yo le tengo otra pregunta. ¿Qué inversiones usted cree que deberíamos enfocarnos con esta gira internacional? Porque evidentemente lo que está el gobierno de momento enfocándose es inversiones fuertes, con mercados fuertes que tienen un PIB como tal fuerte o como tal un mercado grande. ¿Para dónde deberíamos, se puede decir, dar esta propuesta económica? ¿Deberíamos enfocarnos en los sectores estratégicos, tomando en consideración que la gira fue hacia Oriente Medio? ¿Deberíamos enfocarnos más en servicios o simplemente en dar básicamente la gama de productos que siempre el Ecuador vende al norte global? Porque lamentablemente no son productos que son altamente industrializados. Active el audio. Me parece que ha sido una interesante estrategia del presidente de la República irse a dar un tour, porque en el fondo lo que fue a hacer es a resaltar las cualidades del Ecuador en los países que visitó. Estuvo en el Golfo, en los países petroleros, estuvo en Inglaterra, ha estado en varios países, estuvo en Israel. ¿Y qué es lo que fue a buscar ahí? Y en eso creo que ha sido un acierto. Fue a buscar dos cosas: inversión, que venga inversión de esos países al Ecuador, y temas de seguridad. Me parece que en eso el gobierno lo tiene clarísimo. Aquí necesitamos inversión para crecer
y auxilio en temas de seguridad. Y mi sensación es que el presidente fue básicamente hacer esas dos cosas: buscar inversiones que vengan al Ecuador para que nos permitan crecer y buscar asistencia en temas de seguridad. Sobre todo, eso me parece que estuvo más, con más de importancia en la visita a Israel. Pero a esas dos cosas fue. ¿Y qué es lo que hace un presidente de la República cuando va en búsqueda de inversiones? Lo que hace un presidente de la República es ir y convencer y contar a la gente de allá, porque claro, siendo un presidente de la República, tiene acceso a grupos específicos de la población, o sea, tiene acceso a gente con recursos, gente con plata, que le va a oír con atención si es que él dice: miren, yo soy el presidente de un país que yo sé que tiene mala fama, y yo sé que ha tratado mal a inversiones extranjeras en el pasado, pero hoy día nos hemos dado cuenta y tenemos conciencia que necesitamos traer inversión a nuestro país que no ha crecido. Y ahí lo que tiene que decir el presidente es toda la lista de cualidades del Ecuador. Y ahí sí no podemos decir que venga la inversión a, me voy a inventar, a minería, que venga la inversión a turismo. No, eso deciden ellos, deciden los inversionistas extranjeros. Ellos decidirán si es que vienen a hacer una inversión en, a ver, si se fue a países del Golfo Pérsico, muy probablemente puedan estar interesados los Emiratos, este tipo de países interesados en la industria petrolera, puedan invertir en petróleo. Del petróleo se puede, con inversiones importantes, ir a petroquímicos. ¿Por qué no? Podría interesarles eso a esos países. Pero lo que debe hacer el presidente de la República es simplemente contar todas las bondades del Ecuador y decir que tenemos petróleo, tenemos minas, tenemos espacio para el turismo, tenemos espacio para plantas hidroeléctricas, tenemos espacio para generación de electricidad por energía solar, tenemos espacio para generación de electricidad por viento, tenemos un montón de cosas. Él lo que tiene que contar es esto y sobre todo vender una imagen de seriedad. ¿A qué sectores vienen? Ellos verán. No podemos obligarle a alguien de los Emiratos Árabes Unidos que venga acá a poner pistas de esquí, porque en los Emiratos Árabes Unidos no hay nieve. Entonces, cada uno verá en dónde invierte. No somos nosotros los que tenemos que decir eso. Tenemos que convencerles que el Ecuador es un país serio, con muchas oportunidades subutilizadas. Economista, yo tengo una pregunta en torno a la cooperación con seguridad. Yo creo que evidentemente la visita con Israel, voy a ser un poco subjetiva, yo creo que en términos de inteligencia tiene las mejores compañías y la mejor inteligencia en todo lo que es lo que se denomina surveillance, básicamente. Pero ¿por qué cuesta tanto al Ecuador? Por ejemplo, el DIN, que es la Dirección de Inteligencia Nacional de Colombia, es netamente capacitada por la Mossad. Y el DIN solía tener cooperación con el CIES, no sé si lo mantengan, pero parece que la cooperación que ellos quieren y lo que se han limitado hasta el año anterior era cooperación netamente de que les den dinero. Y normalmente los países no quieren ese tipo de cooperación. Normalmente la cooperación son cuestiones de capacitaciones o cuestiones ya netamente de entrega de tecnología. Entonces, ¿usted cree que tal vez esa dinámica o ese discurso haya cambiado o simplemente lo que ellos van es a cómo adquirir más dinero para el Ecuador? No, no creo. Primero, no es mucho mi área, el área de seguridad. Entonces, por favor, no me pregunte mucho más, que voy a tener que revelar mi alto nivel de ignorancia en este tema. A mi entender, lo que se está buscando aquí es más cooperación con esos países, es decir, capacitación, ayúdeme a organizar mejor mi policía, ayúdeme a organizar mejor el sistema de inteligencia, ayúdeme a organizar mejor esto, aquello, más que decirles denme plata para comprar armas. No creo que por ahí vaya la cosa. Estamos enfrentándonos a grupos organizados, de crimen organizado, con ellos se necesita muchas áreas de enfrentarlos, ¿no? Hay que enfrentarlos por las armas, sí, es verdad, hay que perseguirles, sí, es verdad, hay que tener buenos fiscales que hagan buenas acusaciones para que estas gentes terminen en la cárcel, pero también se necesita infiltrar esas organizaciones, para eso se necesita servicios de inteligencia. A mi entender, lo que se ha buscado ahora es cooperación en el sentido de ayúdeme a organizar, a capacitar, a tener un mejor servicio de inteligencia, un mejor servicio de policía, mejorar aquellas cosas que son obvias de lo poco que puedo entender del mundo de la seguridad. Gracias, Vicente. Economista,
Buenas tardes, Pablo Rizo. Coincido con usted que es estratégico y muy inteligente por parte del presidente Noboa esta gira que ha hecho. A mí me llamó la atención por mi trayectoria portuaria que dentro de la visita a los países árabes pudieron visitar un operador portuario que es de renombre, que es DP World, que es Dubai Ports, ¿verdad? Ellos, no olvidemos que operan un puerto en Pozorja con una alianza público-privada que rondea los $1.200 millones de inversión. Ya han invertido 600. Entonces, son esos tipos de proyectos que yo creo que son parte de la cartera APP, que hoy en día pues hay 2 puertos, 2 terminales portuarias, varias carreteras, ¿verdad? Y creo que un proyecto petrolero, si no me equivoco, que la cartera es de 10.000 o 12.000 millones, si no me equivoco, ¿no? Es la cartera de alianzas público-privadas. Entonces, a lo mejor estos viajes pueden ayudar a que empresas de renombre pudieran estar un poco más tranquilas en el momento de hacer una oferta, en una licitación. Le hago esa consulta. A ver, el presidente no creo que haya ido a buscar la inversión en el puerto, me voy a inventar, en la ampliación del puerto de Pozorja, no creo. Porque además de eso es muy difícil, es algo muy específico. Él lo que fue es a vender una imagen de seguridad, de confianza, de confiabilidad. Él fue a decirle, señores, Ecuador es un país que asumo que eso dijo, me acaba de reelegir, yo he tenido estas políticas y el hecho de que me reelijan significa que a mi país le gustan mis políticas y por lo tanto ustedes pueden confiar que estas políticas van a mantenerse en mi país y por lo tanto deberían pensar seriamente ustedes con sus miles de millones que manejan en sus respectivos países en invertir en mi lindo país que es Ecuador, donde tengo oportunidades de inversión en petróleo, en minas, en turismo, como bien usted lo dice, en puertos, en carreteras. Miren, estamos ubicados en el centro de Sudamérica, desde donde nosotros puede usted, un poquito al norte se va al Canal de Panamá, un poquito al sur está en el Perú, está en Chile. Estamos en una zona estratégica muy buena para comunicarnos con el resto del mundo. Tenemos esta infraestructura. El Ecuador no tiene una mala infraestructura en términos de carreteras, ese tipo de cosas. Hasta podemos conectar de alguna manera el Océano Pacífico con el río Amazonas, hasta esas cosas podemos llegar a ofrecer. Vengan e inviertan en mi país. No puede decir mucho más un presidente, él tiene que quedarse en generalidades. A mi entender, le han acompañado un grupo grande tanto de funcionarios de Cancillería como de empresarios privados, que ya son los que harían los contactos más específicos, ¿no? El presidente no puede hacer mucho más. Pero a mí me parece que es una buena manera de empezar, ¿no? Es lo que está haciendo ahora, es decir, fui reelecto, yo puedo garantizar 4 años más de políticas económicas como las del pasado año y medio. Vengan a este país que tiene tantas oportunidades, donde usted podría meter muchísimo de su dinero y podría ser rentable para usted invertir en mi país. Y cuando me dice, ¿usted cree que haciendo una reforma a la ley, digamos, que permita a los privados la inversión, ¿no? Se habla mucho del tema de la generación en el tema de electricidad, pero nadie habla de la transmisión, que también está vetusta. Entonces resulta que cuando llueve también se va la luz porque te explotan los transformadores. Entonces, ¿pudiéramos levantar el día de mañana proyectos de alianzas público-privadas para renovar todo el tendido eléctrico del país? Es un poco más complicado. Creo que es más fácil que la gente invierta en generación y no en transporte. El transporte además es un monopolio natural. O sea, no tiene sentido tener 2 redes nacionales interconectadas de electricidad, compitiendo entre sí. No tiene sentido económico. Hay que tener una red y mejorarla. Es de las pocas áreas que es bien complicado trabajar con empresas privadas porque hay cero competencia, cero competencia. No tiene sentido que haya competencia. O sea, no solo que hay cero competencia, sino que no debería haber competencia. Entonces, en ese tema es bien complicado meter alianzas público-privadas y peor todavía inversión privada. Pero, considerando que nuestro mayor problema en el mundo eléctrico es generación en épocas de estiaje en la Amazonía, porque ese es nuestro problema. Nuestro problema es cómo generamos electricidad cuando no llueve en la Amazonía. Entonces, nuestros problemas están muchísimo más en eso que en temas de transmisión o distribución, que sí hay problemas, no estoy diciendo que funciona perfecto, hay problemas, pero no está ahí nuestros principales problemas. Lo que deberíamos hacer es conseguir gente que invierta para producir electricidad. Cuando eso esté arreglado, podemos meternos en el tema del transporte y la distribución. Por ahora no me parece una prioridad. Muchas gracias. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarlo, Eduardo Mendoza. Pues a los años, como lo acaba de mencionar,
economista, inversión pública. Porque mire, penosamente, eso es una de las cosas a los que nos acostumbramos en este país por muchos años, y es la realidad. Y la política económica no ha cambiado, aunque la gente lo diga que sí, que el gobierno tenga toda la buena voluntad hasta el momento. Tenemos una política económica planteada en una constitución donde señala que la economía es popular y solidaria. O sea, de la economía popular y solidaria. O sea, como le digo, no hay nada establecido dentro de las normas. Y hasta que se cambie la constitución o se cambien las leyes o se comiencen a implementar, como lo dijo hace un momento Pablo Rizo, el tema de alianzas público-privadas y pues etcétera, 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 pues y concesiones que llegará hasta algún momento, pero todavía no. Necesitamos que haya plata en la calle. Y probablemente una de las cosas más importantes que se puede hacer para que haya plata en la calle es inversión pública. ¿Cómo hace el gobierno? Porque no hay plata. ¿Cómo lo ve? No hay mucho espacio de acción ahí. Ese es un tema que no hay ninguna solución rápida, ni siquiera ninguna solución de mediano plazo. La inversión pública en el Ecuador tiene algunas características. En general es bastante ineficiente. No, el gobierno no es bueno invirtiendo, acaba invirtiendo en cosas que no son tan útiles. Construyen carreteras que no son utilizadas al 100% su capacidad. Donde hay carreteras sobrecargadas, no construyen más carreteras, ese tipo de cosas. No tenemos una inversión altamente eficiente, altamente rentable desde un punto de vista social de parte del Estado. Entonces, por un lado, eso no es lo que más aporta al crecimiento, la verdad. Y segundo, y ese es el gran problema, no hay plata, no hay plata. El gobierno está con las justas, llegando a cubrir sus gastos, no tiene plata para lanzarse a grandes inversiones de ninguna manera. No, en realidad el gran reto de la economía ecuatoriana a mediano plazo es vivir incluso sin inversión pública, porque no hay plata para pagar inversión pública y no puede ser que eso sea lo que defina si la economía se mueve o no se mueve, desgraciadamente. Entonces tenemos que dedicarnos a cosas que no dependan de que el gobierno esté haciendo obras o no esté haciendo obras. A eso tiene que meterse la economía ecuatoriana. Insisto, la inversión pública bien hecha es una herramienta de desarrollo, pero en el Ecuador es bastante ineficiente. Se invierte mucho en cosas que no aportan mucho al crecimiento, ni a corto, ni a mediano, y menos aún a largo plazo. Y la verdad, no le veo mucho futuro a la inversión pública en este país, porque más que nada, no hay plata, y cuando no hay plata, no hay nada que hacer. En efecto, pero entonces vamos a tener un año mucho más complicado de lo que parece. Porque o sea, y a nivel económico, porque penosamente, o sea, como le digo, y yo creo que, o sea, Noboa se encontró con esto de aquí, o sea, él tiene que ver cómo lo saca adelante, eso, y creo que tiene buena voluntad para hacerlo, porque de hecho se está reuniendo, como lo acabamos de ver, etcétera, etcétera. Pero la crisis, ya sabíamos que no se iba a solventar, pero tiene 4 años, y todo, o sea, va a ser un año complicado. ¿Cómo lo ve usted? O sea, 2025... Porque si me está diciendo usted que no va a haber inversión pública, que es por lo general de lo que ha vivido, en algún momento se vivió el Ecuador por bastante tiempo, quizás en una pseudo burbuja que se estableció por parte de un determinado gobierno, y tampoco los gobiernos autónomos descentralizados, porque no se les puede pagar, no se les puede terminar de pagar, no porque no se quiera, sino porque no se tiene. ¿De qué estamos hablando? O sea, es que ¿cómo generamos una mejor estabilidad económica? Porque encima tenemos, como le digo, o sea, no hay plata en la calle. O sea, será endeudarnos con el FMI, será ir a pedirle a la banca privada que ponga o cobrar un impuesto a alguna persona pues que tenga un poquito más de plata, o sea, porque de algún lugar tiene que salir la plata. Porque no va a salir del lechero o de la persona que quiere salir a la calle a pelearla. O sea, necesita, no sé, pues un respiro, la economía como tal, o sea, un soplo. A ver, ese es el gran reto. Primero, la crisis no dura 4 años. La crisis en realidad va por los 11, y lo digo en serio. Llevamos 11 años en que el crecimiento de la economía ha sido, con sus altos y bajos, obviamente,
pero en promedio, desde fines del año 2024, la economía que cayó en el 2016, que se recuperó en el 2018, que se desplomó en el 2020, que se recuperó en el 2021, que tuvo un mal año en el 2024. Si es que sumamos todas las subidas y bajadas, la economía ecuatoriana hoy, por habitante, está al mismo tamaño que en el 2014. Llevamos 10 años de no despegar. Y si es que soñamos en que el despegue va a ser gracias a inversión pública, tendremos que esperar mucho tiempo. Tenemos que descubrir cómo no depender de la inversión pública y crecer. No es fácil, no es fácil. El mundo hasta ahora nos ha sonreído, está comprando nuestros productos. Hemos tenido años récord en camarón, muy buenos años en banano, años récord en flores, años récord en minerales, o sea, en exportaciones mineras. Eso es quizás el área en la cual podemos trabajar. No, no hay mucho más. Si es que confiamos que el gobierno va a hacer obra para que la economía se reactive, no va a reactivarse mucho. Ahora, yo no soy tan pesimista con este año que va a ser malo. El año pasado, el 2024, tuvimos crisis de seguridad, crisis eléctrica, aumento de impuestos, reducción de subsidios y claro, una contracción. Yo para este año no espero una contracción como esa, yo esperaría para este año un crecimiento moderado. Este año no va a ser como el pasado. Sintonizándome un poco, ¿no?, en la inquietud que tiene Eduardo, tal vez, ¿no?, sin querer decir que es la solución absoluta a los problemas, ¿no?, pero un poco, ¿por qué no replantear el rol del Banco del Estado, el Banco de Desarrollo, la banca pública, ¿no? Porque aquí tenemos un problema. Yo le he escuchado con atención, usted mencionaba pues los recursos del gobierno nacional, pero más bien valdría la pena hablar también de los recursos del Estado, refiriéndonos a los otros niveles de gobierno, prefecturas y municipios. Dejemos de lado a las juntas parroquiales rurales por su tamaño y por los recursos limitados, enfocándonos en prefecturas y municipios. ¿Por qué no replantear el rol del Banco del Estado? Y digo esto en función de que precisamente con mayor visión, apuntando por ejemplo a llevar la obra pública enfocada en infraestructura y saneamiento básico específicamente, que tanta falta no hacen, y de alguna manera ir limitando también, porque esto de las autonomías, tanto peleamos por las autonomías, pero ahí vemos pues autoridades locales que les encanta es andar de concierto en concierto, y más parecen es promotores artísticos. Entonces un poco decir, a ver señores, los recursos del Banco del Estado van a tener ustedes acceso a esto, pero para construir este tipo de obras, y no pues para la canchita sintética o esas cositas así, que por supuesto dan votos, pero no son las que le solucionan la vida a la gente. ¿Por qué no arrancar por ahí, economista? A ver, vamos primero a la capacidad que tienen los municipios y las prefecturas de gastar. Más allá de las... A ver, el Ecuador tiene 24 provincias, tiene 23 prefecturas. 23 prefecturas. Perdón. 23 prefecturas y 221 GACs municipales. Correcto. Entonces, tenemos 23 prefecturas porque Galápagos no tiene prefectura. Tiene consejo de gobierno, ajá. Correcto. Exceptuando 3 o 4, quizás 5 prefecturas, no tienen mucha capacidad de gasto propia. Y las 5 que tienen algo de capacidad de gasto es bien limitado, bien limitado. Se financian en muchísima proporción de recursos del gobierno central. Los municipios, fuera de 10, 15 municipios, o sea, de cantones, de 10, 15 cantones en el país, la mayor parte de cantones, de ciudades del Ecuador, no tienen capacidad de gasto. Es muy poco lo que cobran de impuestos propios y por lo tanto muy poco lo que pueden gastar. Dependen muchísimo del gobierno central. Al final, excepto, obviamente, Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, como prefecturas no dependen mucho del gobierno, pero tampoco es que tengan mucho potencial de gasto, pero un montón de prefecturas no tienen capacidad de gasto. Y obviamente Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Ambato, todas esas ciudades grandes pueden tener alguna capacidad de gasto, pero el resto no tiene mucha capacidad de gasto. Entonces no está tampoco ahí la capacidad de reactivar el gasto público.
Ahora, que el Banco del Estado dé algo de créditos, ojalá lo dé, porque el Banco del Estado en general suele ser, el Banco del Ecuador, que antes era Banco del Estado, suele ser bueno dando créditos y suele ser eficiente enfocando créditos en obra pública, que es donde son débiles los municipios. Como bien decía usted, muchos municipios, el gasto principal es cuál es el cantante que viene a las fiestas del cantón. O sea, eso es terrible. La descentralización también implica la capacidad de cometer errores a nivel local, ¿no? Entonces, ese es, yo no creo que ni Ban Ecuador ni nadie tenga una varita mágica. Esto es un trabajo de mucho tiempo, de ir saliendo poco a poco, Correcto. de ir encontrando espacios de inversión, pero no es cuestión de decir, oigan, soltemos crédito del banco de Ban Ecuador y todo se reactiva. Esos proyectos además son lentos, complejos de aprobarse, difíciles de prepararse, no son muy mágicos que digamos. Sí, no, definitivamente es bastante. Pero bueno, sí hay que trabajar en el tema de privilegiar, ¿no?, la planificación y dejarnos de estas irresponsabilidades también a nivel de algunos gobiernos locales. Economista, fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias por este tiempo y por sus reflexiones. Qué gusto estar con ustedes. Un abrazo. Gracias, es Vicente Albornoz desde Quito. Son las 6 de la tarde con 27.